Unidad 2. La relación entre los evangelios sinópticos. Sinóptico significa ver conjuntamente. En 1776, Johann Jakob Griesbach es el primero en notar la semejanza de estos tres evangelios y define a los semejantes como sinópticos. Ve parecidos y diferencias. Los sinópticos son personalidades diferentes, propósitos diferentes, énfasis diferentes de Jesús. Mateo escribió para los hebreos y está con la perspectiva del cumplimiento de la promesa. Marcos, testigo ocular, amigo de Pedro, y escribe a gentiles con énfasis como un siervo sufriente. Y Lucas escribió en forma ordenada, basada en testigos oculares, dirigido a Teófilo y a una audiencia gentil. Enfatiza su humanidad, refiriéndose como el Hijo del Hombre. La relación presente en los Evangelios. Entre Mateo, Marcos y Lucas hay mucho material en común. 1.95% de los versículos de Marcos están repetidos por Mateo y Lucas. 2.71% de los versículos de Mateo están repetidos por Marcos y Lucas. 3.50% de los versículos de Lucas están repetidos por Mateo y Marcos. Muchos de estos versículos tienen palabras idénticas. Los tres tienen un orden muy similar. Las opciones para entender esta relación. Los tres autores tienen solamente una tradición oral en común, sin dependencia del uno al otro. Hay algunos que argumentan que la semejanza ocurrió por causa de una tradición oral, memorización o la predicación de la iglesia. El problema es que hay demasiada concordancia de palabras idénticas y un orden idéntico para creer que los tres escribieron sin ninguna dependencia literaria. El orden de Agustín. En el año 354 al 430 después de Cristo, él argumentó que Mateo escribió primero y luego Marcos. Escribió una versión condensada de Mateo y Lucas. Lucas utilizó a Mateo y a Marcos. Bueno, el mayor problema tiene que ver con la relación entre Mateo y Marcos. Marcos nos parece el primer evangelio escrito antes que Mateo y Lucas. No es probable que Marcos habría omitido tantas cosas del Evangelio de Mateo si lo hubiera copiado. No habría una necesidad en la iglesia para Marcos después de Mateo, porque la mayoría de Marcos ya estaba presente. Mateo tiene 606 versículos de los 661 del Evangelio de Marcos. No habría buenas razones para omitir la historia del nacimiento de Jesús, el Sermón del Monte y muchas más enseñanzas de Jesús, el Padre Nuestro y la historia después de la resurrección. Marcos enfatizó el papel de Jesús como maestro. En muchos versículos lo vemos. ¿Por qué querría omitir la enseñanza del Señor si la supiera en la forma que se encuentra en Mateo? Cuando hacemos una comparación de los versículos de los dos, que los dos tienen en común, mayormente Marcos nos parece más antigua y Mateo nos parece un mejoramiento de la gramática y los términos teológicos de Marcos 4. Otro argumento que empezó con Henry Howen en 1764, Mateo dice que Mateo escribió primero y luego Lucas usó a Mateo y luego Marcos utilizó a Mateo y a Lucas en una confluencia. Además de los argumentos anteriores, hay varios problemas adicionales con esta teoría. No es probable que Lucas utilizara a Mateo directamente. Si Lucas copió a Mateo, habría tenido que cortar en pedazos la presentación organizada del Sermón del Monte y distribuirlos en muchas diferentes partes de su historia del viaje de Jesús a Jerusalén. Es más probable que Lucas copió a Marcos porque su material en común está en bloques casi palabra por palabra y según el mismo orden de Marcos. Si Lucas usó a Marcos,
habría usado a Mateo en la misma manera, pero no fue así. La manera en que los escribas del primer siglo tenían que trabajar habría hecho posible confluir dos rollos para producir una obra como Marcos. La teoría de las dos fuentes. Otra teoría. Esta teoría es la más popular de hoy. Estudiosos de hoy mayormente argumentan que Mateo y Lucas independientemente utilizaron a Marcos y en otro documento perdido que contenía la historia de Juan el Bautista y las enseñanzas de Jesús, Lucas usó a Marcos casi palabra por palabra sin salir de su orden. Entonces muchos piensan que la forma original de Q se encuentra en Lucas y Mateo cambió el orden y las palabras para concordar con su plan y su teología. El gran problema con la teoría es la naturaleza de Q. Si fuera un documento escrito de tanta importancia que contenía las enseñanzas de Jesucristo e influenciaba tanto a Mateo como a Lucas, ¿qué pasó con el documento? ¿Por qué no fue preservado? También hay varias veces cuando Mateo, Lucas y Marcos tienen el mismo material y Mateo y Lucas concuerdan con Marcos. Algunas de estas veces son correcciones de la gramática por Marcos. No es problema que existiera un documento escrito que contuviera todo el material en común solamente a Mateo y Lucas. No hay evidencia que un documento similar existiera. La materia en común podría ser el resultado de una tradición oral y testimonio ocular que ambos tenían en común. Solamente la tercera parte del material tiene palabras idénticas. No hay un orden fijado del material. No hay contextos comunes para el material, pero Mateo tiene las enseñanzas de Jesús en grupos de sermones, mientras que Lucas las tiene en secciones más cortas. El material que contiene las mismas palabras idénticas son dichos de Jesús que son memorizados fácilmente. Evangelios sinópticos. Son los escritos correspondientes a los tres primeros evangelios, según Mateo, Marcos y Lucas. El término sinóptico tiene origen en Grimbach, 1745 a 1812, y significa visión común o visión conjunta, utilizado por la similitud que se presentan los tres primeros relatos del Evangelio, tanto en su presentación como en su contenido. Relatos comunes y también algunas diferencias notorias. Más de la mitad del contenido de Mateo está presente en Marcos o es muy similar. Tan solo 40 versículos de Marcos no aparecen en Mateo, mientras que unos 200 versículos están en Mateo y Lucas, pero ausentes en Marcos. Hay una estructura general que hace especial a estos sinópticos. Los tres primeros evangelios ofrecen una estructura semejante, salvando la extensión de su contenido y las formas y énfasis propios de cada autor. Está la inauguración, todos comienzan presentando el principio o inauguración. La vida y el ministerio de Jesús siguen el desarrollo de todo su ministerio y la culminación con su muerte y resurrección. En esas tres partes se divide la estructura general de los sinópticos. La inauguración. Los tres evangelios dan una referencia previa a la manifestación de Jesús, mencionando el ministerio de Juan el Bautista, o tal vez mejor dicho como Juan el Bautizador, que anuncia la venida del Mesías y da testimonio acerca de él. Otra referencia en común es el bautismo de Jesús en el Jordán. Otro es las tentaciones del Señor. No obstante, es muy necesario poner atención. Los tres lo manifiestan. Y Marcos, consistente, directo y puntual, lo hace. Todas estas cosas. Mateo y Lucas, con detalles y descripciones más amplias. Desarrollo y vida y ministerio de Jesús.
Específicamente concuerdan en situar el ministerio de Jesús principalmente en Galilea, en donde Capernaum fue el lugar de residencia principal en aquel primer periodo. El ministerio en Galilea comprende secciones completas en los tres evangelios. En todos ellos se hace referencia a la invitación de Cristo a sus primeros discípulos, los pescadores del mar de Galilea. Una serie de milagros comunes en ellos forman el ambiente que rodea el primer periodo del ministerio de Cristo, desde aquellos que tienen que ver con prodigios sobrenaturales sobre la creación hasta los de sanidad y resurrección de los muertos. Los tres evangelios ofrecen detalles del rechazo de que fue objeto, especialmente por parte de los dirigentes religiosos, políticos, pero que de algún modo iba alcanzando también a sectores del pueblo. También los tres ponen especial dedicación a los 12 discípulos que lo acompañaban continuamente y se retiraba con ellos a lugares apartados. Pero también pone atención en las multitudes sin dejar de enseñar y cumplir su misión. Los tres evangelios ponen y sitúan el final de este periodo en la región del otro lado del Jordán, conocida como Perea. Hay diferencias en detalles concretos, pero en líneas generales un material común está presente en la segunda sección de los sinópticos que se refiere al ministerio de Perea. Las diferencias es lo propio del autor. Las similitudes son debido a las mismas fuentes de donde se alimentan. Ejemplo de similitud. La pregunta que Cristo hizo a los discípulos sobre quién consideraban las gentes que era Él y el testimonio de Pedro sobre su persona. Las tres ocasiones en que Cristo anunció a los discípulos su muerte y su resurrección. Esos son unos ejemplos. Culminación. Los sinópticos tienen en común los acontecimientos finales previos a la pasión y resurrección de Jesús. La secuencia es la misma. Hay algunos versículos. Algunos eruditos consideran que los evangelios son un relato de la pasión con una introducción general más o menos extensa que conduce al acontecimiento del que moría en la cruz. El propósito de los tres relatos no es biográfico, sino esencialmente el evangelístico, en la proclamación del mensaje de salvación contenido en la persona y obra de Jesucristo. La tercera parte de la división general de estos evangelios pone de manifiesto un amplio paralelismo que evidencia una procedencia común o bien de fuentes o de bosquejos preestablecidos común para todos o por lo menos conocido por los tres. La planificación de la muerte de Jesús por los dirigentes de la nación, la compra de Judas para que lo entregase, son elementos comunes dentro de esta última parte de los evangelios. La institución de la ordenanza del partimiento del pan es recogida también por todos ellos. El relato de la agonía en Getsemaní, del predimiento de la negación de Pedro y de los juicios a que Cristo fue sometido es materia común en los sinópticos. A pesar de las diferencias que evidentemente se aprecian en los sinópticos, la similitud es de tal dimensión que la secuencia de los acontecimientos es prácticamente la misma en los tres evangelios. Las diferencias. Deben ser marcadas las diferencias que aparecen en los tres relatos y que los hacen individuales, es decir, narraciones independientes una de la otra y algo más que una simple adaptación de una fuente común para los tres. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos tres columnas donde encontramos Mateo, Marcos y Lucas. En la primera columna donde está Mateo encontramos la genealogía diferente a la que nos presenta Lucas. En Marcos no aparece la genealogía y en Lucas la genealogía es diferente a la de Mateo. En Mateo, el nacimiento y el relato de la adoración de los magos, la oposición de Juan a bautizar a Jesús son dos distintivos de Mateo. En Marcos, la leyenda de cómo
principio del Evangelio de Jesucristo. Esta frase de principio del Evangelio de Jesucristo es única en Marcos. En Lucas, el método y propósito del escrito, el nacimiento de Juan el Bautista y el detalle del nacimiento de Jesús son únicos en Lucas. Y así podemos ver en varios aspectos como las parábolas. En Mateo tenemos la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el siervo y misericordia, los obreros de la viña, los 2 hijos, la fiesta de las bodas del hijo del rey, y las 5 vírgenes y los talentos. Son únicas de Mateo. En Marcos, tan solo puede considerarse como peculiar a Marcos la parábola de la semilla que crece en secreto. Es la única. Y de Lucas, en el tercer evangelio, tiene el mayor número de parábolas que le son propias, así como los 2 deudores, el samaritano, el amigo a medianoche, el rico insensato, los siervos vigilantes, la higuera estéril, los principales asientos, la gran cena, el que edifica sin calcular el costo, el rey que se descuida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, el siervo inútil, el juez injusto, el fariseo y el publicano y las 10 minas. Estos son las cosas que son particulares de cada uno de estos autores. Y así como esto podemos encontrar otros ejemplos de que cada uno tiene algo en especial. Tradición oral. Bueno, ¿qué es esto de la tradición oral? Un señor llamado Giles en 1818 y Herder en 1796 fueron los modernos que con sus énfasis atribuyen las semejanzas de los 3 sinópticos a la tradición oral. En un razonamiento bastante lógico, se plantea que la enseñanza primitiva fue dada por medio de la transmisión oral. Además, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, cuya misión sería la de recordarles todo lo que él había hablado. Por tanto, no es extraño que los 3 evangelios presenten una semejanza notable, pero también natural. En pocas palabras, la memorización es un ejercicio común en los antiguos. Es una herramienta importante para la antigüedad. El memorizar ciertas cosas valiosas e importantes de su tradición. Otro lado, los cristianos primitivos, especialmente los maestros en la iglesia, debían memorizar las enseñanzas dadas por los apóstoles. Pablo dice a Timoteo que enseña aquello que había oído reiteradamente de él. No sería nada extraño que este deseo de perpetuar correctamente la tradición oral, que se memorizasen las enseñanzas ordenadas y que de esta situación procediesen los 4 evangelios personales que cada uno de ellos tuvo al escribir su relato. Irineo escribió: no dudaré en agregar a las interpretaciones todo lo que he aprendido bien de los ancianos y que recuerdo bien, estando confiado de su verdad, porque a diferencia de la mayoría, yo no me complazco en los que dicen mucho, sino en quienes enseñan la verdad, ni en los que recitan mandamientos de otros, sino en los que repiten los mandamientos dados a la fe por el Señor y que se derivan de la verdad misma. Pero si alguien que había seguido a los ancianos vino alguna vez, inquirí en las palabras de los ancianos lo que Andrés o Pedro o Felipe o Tomás o Santiago o Juan o Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor había dicho, y lo que Aristión y el Juan ya mencionado y otro de los discípulos del Señor había dicho, porque supongo que la información de los libros no me ayudaría tanto como la palabra de una voz viva y permanente. Palabras de Irineo.